no pudieron con la verdad. En un debate que sacó chispas en Estado Nacional, los defensores de la libertad barrieron con el relato añejo de la izquierda. Mientras el oficialismo y el socialismo insisten en estrujar a los chilenos con más impuestos, Benjamín Moreno y la Connie Juve dieron una cátedra de cómo se reactiva un país de verdad. Hoy, en Trinchera Nacional, analizamos el momento exacto en que Moreno dejó mudo a Raúl Leiva y cómo la Connie V desnudó la alergia al crecimiento que tiene el gobierno de Boric. Suscríbete si estás con la derecha que defiende tus ahorros. En Estado Nacional, el debate se encendió con un cruce directo entre parlamentarios por la rebaja del impuesto corporativo y el plan de reactivación económica, donde Benjamín Moreno y Raúl Leiva protagonizaron uno de los momentos más tensos del debate. En ese contexto, Benjamín Moreno fue directo. Dejen de vender algo que no existe, defendiendo que el impuesto a las empresas no elimina la carga final, y planteando que se trata de un plan de alivio fiscal para reactivar la inversión, el empleo y apoyar a pymes y a la clase media. Pero esto no termina ahí, porque desde la otra vereda, Raúl Leiva respondió que la rebaja del 27% al 23% favorece a las grandes empresas y al 1% más rico, insistiendo además en que no hay evidencia de que estas medidas generen beneficios reales. Aún así, el debate sube aún más de tono cuando Leiva advierte un posible desmantelamiento del Estado y desde el oficialismo se insiste en fomentar la inversión para poder generar más empleos. Finalmente, una vez más, nos queda en evidencia que existen dos posturas totalmente diferentes. Una, que se opone a rebajar impuestos y plantea que el Estado debería hacerse cargo de todo, y otra que, con un análisis más técnico, explica que rebajar los impuestos sí aumenta la inversión y genera más empleo. Veamos este video, y como siempre formen su propia opinión. Ahora vamos con el contenido, comencemos. Punto. Sí, lo primero es que no puede decir que es poco riguroso y después señalar que esto es el tema del 1% más rico. Eso yo lo podría esperar, por ejemplo, de Marco, pero no de Raúl, que suele tener intervenciones un poco más sensatas en esa materia. Pero yo sobre todo quiero plantear algo acá. Primero, cuando tú apuntas a la rebaja del impuesto corporativo, es el impuesto a las empresas. Cualquier dueño o propietario de la empresa que saca esos recursos tiene que pagar el lugar complementario igual como está. Entonces dejen de vender la pomada de algo que no existe. Déjame terminar. Entonces, lo que yo planteo es que acá hay un plan de alivio fiscal. Un alivio a quienes quieren recuperar lo que el fuego les arrebató en las viviendas del Biobío, de la Araucanía, de Ñuble y de Valparaíso. Un alivio para aquellos que necesitan encontrar un trabajo. Un alivio para poder soñar con la vivienda propia. Un alivio para poder combatir esa carga regulatoria. Y un alivio que le pega en la línea de flotación a las pymes y a la clase media, que es todo el problema que tienen muchas veces para poder sobrevivir del flujo a través de este subsidio al empleo formal que les da, pero directo, en los PPM o en el IVA que tienen que ir pagando mes a mes. Entonces, Raúl decía, ¿esto se construyó algo así? No. Demos solamente algunos datos, solo algunos datos para ver la situación en la que nos encontramos. Desde que recibe el gobierno Mario Marcel hasta que lo entrega, 40.000 millones más de dólares en deuda. Hoy día el país está pagando 4.500 millones de dólares solo en intereses, en el costo de la deuda. Por lo tanto, tú estás pagando cerca de 10, 11 veces al año lo que te costaría una reconstrucción de el Biobío y Ñuble. Y además, el error de cálculo, la ineficacia, la incompetencia muchas veces y la decisión política que tuvo el gobierno anterior en esto significó que todos los déficits que se proyectaron tuvieron un error ni de más ni de menos de 13.000 millones de dólares. Y hoy día te dicen que es un problema gigante y ponen el grito en el cielo porque se pueden... No les cuadra algo en 500 millones de dólares. O sea, la desfachatez que tienen es impresentable. Es que los términos de eso de una precisión cortita, solo una versión cortita. Mira, son cifras del Servicio de Impuestos Internos. El 1,6% de las empresas que tienen ventas superiores a 65.000 UF son las beneficiadas por el impuesto de segunda categoría que no son pymes. Entonces, cuando uno habla del 1% es porque está hablando efectivamente de aquellas empresas activas que venden más de 75.000 UF. Son empresas. Empresas, no personas. Por eso, pero es el 1,5% de las
empresas. ¿Y cuántas son dueñas de personas naturales? Menos del 1%, a ellos beneficia. Porque las pymes, a diferencia de lo que votó el Partido Republicano, en la reforma previsional se permitió mantener el 12,5% que se vota hoy día y votaron en contra. Y lo que piden las pymes, porque el gobierno se comprometió con las pymes, Raúl, a mantener ese régimen tributario y ahora les dice que no. Votamos en contra en general. A ver, no le hemos dicho que no. Y a propósito de que el debate, quiero decir 3 ideas centrales, sin descalificar. La primera es que está por verse la constitucionalidad del proyecto. Yo contabilicé 18 materias regulatorias que el presidente anunció el día miércoles, 7 cuerpos legales al menos que estarían afectados. Entonces, concentrar el debate exclusivamente en la Comisión de Hacienda es a lo menos cuestionable desde el punto de vista constitucional. No conversa con el artículo 69 de la Constitución respecto de tener una idea matriz central. No conversa con el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso respecto de las ideas matrices. Entonces, esa es una primera cuestión que hay que despejar constitucionalmente. En segundo lugar, respondo a Constanza. Yo creo, y nosotros creo que es un consenso nacional que tiene que haber crecimiento económico, pero crecimiento económico sostenible, no debilitando la sostenibilidad ambiental. Y en el proyecto anunciado por el presidente Kast, entre otras cosas, se debilita la acción del sistema de evaluación de impacto ambiental. Sí, ¿no? Pero yo puedo se acorta de un año a 6 meses las capacidades de respuesta y no se fortalece al sistema de evaluación de impacto. ¿Agilidad? No es agilidad. No es agilidad si no se está acompañado de un financiamiento para las respuestas oportunas por parte del CIA. En segundo lugar, creo que es clave la redistribución económica, ya que hay concentración económica. Y lo ejemplifico con 3 cosas. La baja del impuesto corporativo del 27 al 23% favorece a las grandes empresas, no a las pymes, no al taxista, porque ellos pagan el 12,5%. Pero, en los hechos, las grandes empresas tienen propietarios, y el propietario son el 1% más rico. En segundo lugar, y el tercer punto para ir a Constanza. Yo creo que esto no puede ser analizado de manera desvinculada del intento por debilitar las capacidades del Estado. Y eso es muy central. La política pública, para que sea efectiva en términos de beneficio y garantía social, tiene que tener redistribución. Y eso no lo hace el crecimiento económico por sí mismo. Por eso se requiere un Estado con capacidades de inversión. Sí. Y lo que estamos haciendo es debilitar el Estado, debilitar sus capacidades de inversión pública, de políticas sociales. Se está vaciando el Estado. Usted habló de desmantelar el Estado. Desmantelar el Estado, porque perdón, es que agrego, es que me dio la pasada. Leí la pasada, pero ya. Sí. Mire, el ministro de Hacienda, el ministro Quirós, planteó que cuando hay shock económicos y crisis económicas hay que vender activos. Yo creo que el propósito último de la extrema derecha, y desafortunadamente está arrastrando a la derecha, porque hay distinción entre la extrema derecha y la derecha, es un proceso de privatización de empresas públicas. Creo que están fabricando un choque económico para justificar a la más usanza pinochetista una privatización de empresas nosotros públicas. Nosotros invadimos Irán. Oye, no, pero lo apoyaron. Nosotros invadimos Irán. Yo creo que es importante precisar algunas cosas. Primero, darle un punto acá al diputado Barraza. Yo me alegro que hoy día esté defendiendo la Constitución, la constitucionalidad de las normas, y esté preocupado, ¿cierto?, de la constitucionalidad. Me parece algo que es bien positivo, y también positivo y rescatable que hoy día hablemos de crecimiento, ¿eh? Más allá del apellido que uno le ponga. De parte del Partido Comunista, para mí creo que es algo muy relevante. Ahora, algunas precisiones respecto a lo que señaló el diputado Barraza, Carola. Primero, hemos tenido en otras oportunidades proyectos que buscan, porque estamos acostumbrados en Chile lamentablemente a tener crisis entre terremotos, de fondos de reconstrucción que tocan distintos cuerpos legales, ¿ya? Reconstrucción de terremotos, en materia de incendio, el propio presidente Boric entiendo que publicó también una ley que de hecho hay parte de esta ley está precisamente anexada a esa, la va a mantener vigente hasta el 2028. La ley de reajuste del sector público el año pasado tenía como 130 artículos. Recordemos que la ley de reajuste del sector público ha habido leyes que en la práctica apuntan a un cierto objetivo, que en este caso es la reactivación, es la reactivación económica, y que hay que verlo en su conjunto. Lo segundo, respecto a esto, y que solamente lo vea la Comisión de Hacienda, no tiene nada que ver con la constitucionalidad. Eso tiene que ver con una decisión que se toma en términos de ver la materia que trata en el fondo el proyecto y ver a qué comisión va.
va. Pero no tiene nada que ver con la constitucionalidad para quienes nos están viendo en la casa. Usted dice que es una cosa de práctica legislativa. No, es un tema de reglamento, es un tema reglamentario de la ley orgánica constitucional del Congreso, pero no tiene nada que ver con la Constitución, ¿ya? Lo segundo, en términos de lo que es el crecimiento sostenible, lo que se ha anunciado, porque todavía no vemos el proyecto y aquí tomo lo que dice Sandra, lo que se ha anunciado son dos cosas. Lo primero es de que, hay un proceso que se llama la invalidación, ¿ya? Que es cuando la propia administración en la práctica puede revocar como cierto, o tener un plazo en el fondo como para revocar sus propias decisiones. Y eso, por regla general en Chile, para todos los procedimientos son 2 años. Lo que se ha anunciado es bajarlo a 6 meses. O sea que el proceso, en el fondo, o el tiempo que hay para echarse para atrás de una decisión, no sea 2 años, sino que 6 meses, nada más. Es eso lo que se está proponiendo. Y lo segundo, que darle una certeza respecto a quienes quieran invertir en Chile en relación con un proyecto que pueda tener una afectación ambiental, que se le entrega lo que se denomina la resolución de calificación ambiental, la llamada RCA. Claro. ¿Qué es lo que ha pasado en Chile? Lo que ha pasado en Chile es que muchas veces de la parte administrativa, ¿cierto? O sea, todo lo que es la institucionalidad ambiental le dice que sí al inversionista. Vaya, invierta, acá está ok con el cheque ambiental. Se lleva a tribunales de justicia y los tribunales lo echan para atrás. ¿Qué es lo que está diciendo el ministro Quiró? Tenemos que ver lo que dice el proyecto, pero lo que se está diciendo hasta el momento es, mire, si a usted la institucionalidad ambiental le dijo que sí y después la justicia le dijo que no, yo le voy a compensar esos costos. Se lo devuelve. Se lo devuelve. Esa es la certeza que se está dando. A mí por lo menos me parece que es una cuestión súper simple. Y para cerrar, solamente para cerrar, sí, el tema del 1% y volvemos siempre a lo mismo, las 7 familias, un 1%, los ricos. A ver, seamos súper claros, el impuesto de primera categoría, el impuesto corporativo en Chile ha ido subiendo sustantivamente y no se ha ido recaudando más como se esperaba. Y la OCDE lo que ha ido haciendo es ha ido bajando ese impuesto corporativo. Y es un tema relevante de que al final del día esas empresas dan trabajo. Hoy día tenemos un desempleo de 860.000 desempleados. Y ese es el objetivo final de esta baja al tema corporativo y que, entre paréntesis, solamente para cerrar, gran parte de los candidatos presidenciales lo tenían en sus programas de gobierno, el hecho de bajar el impuesto corporativo, incluido el propio presidente Kast. Entonces acá no hay ninguna sorpresa ni ninguna, comillas, reforma tributaria. Diputada Parisi. Mira, este proyecto lamentablemente, supuestamente, deja fuera a muchos sectores políticos. Las micropymes, las pequeñas, todo. Y eso corresponde a un 98%. O sea, estamos hablando que el 2% estaría considerando el gobierno, por un lado. Por otro lado, todo esto se basa en el mejor escenario. Tenemos un escenario maravilloso. Esto para mí, perdón que yo lo diga de una forma tan simplona, pero es como cuando te anuncia que el Quino tiene 7.000 millones de pesos. No hay mejor plata ganada, o sea, distribuida que la del Quino. Todos deciden irse a Estados Unidos, viajar, comprarle casa al hijo, a la prima, a la abuela, a todo el mundo. Y esa plata tú no la tienes, pero ya la distribuiste. Y esto es lo que está haciendo el gobierno. Está distribuyendo plata que no tiene y que no tiene la certeza de que vaya a llegar. Entonces, mi primera pregunta es, ¿hay un plan B? O quizás ¿hay un plan C también para poder mantener y sostener todas estas propuestas? ¿Carola? Diputado Moreno y diputado Leiva. Sí, lo primero es que acá hay que plantear lo siguiente. Durante mucho tiempo el país ha ido tomando medidas, leyes, grandes proyectos, reformas. Podríamos incluso hacer una mirada hacia atrás de hace 10, 12, 15 años. ¿Ya? Y ahí estamos todos de acuerdo que todos podemos visualizar dónde se empezó a quebrar la curva del crecimiento y empezó a decaer. Reformas laborales, leyes de inclusión en temas educacionales que tienen un desastre en distintas materias de educación y el emblema, por supuesto, con aquella frase célebre del exministro Arenas, júzguenme por los resultados, y todavía no se aparece para que nadie lo juzgue porque dejó la embarrada y se fue. Algo parecido a lo que hizo el exministro Marcel. Entonces, nosotros nos planteamos desde otro punto de vista y tomando en cuenta no a un porcentaje de los chilenos, a todos los chilenos. Cuando tú logras destrabar el mercado inmobiliario, hacer que la vivienda sea más asequible, tú estás permitiéndole a personas que pueden quizás a través de un crédito tributario adquirir una vivienda y también a la vez tú estás descomprimiendo el mercado del mismo de los arriendos de las viviendas. ¿Por qué? Porque puedes tener nuevas unidades que, como son dos mercados relacionados, van alivianando toda la presión que tú tienes, ¿no es cierto? Si tú tienes 500 viviendas nuevas que no se han vendido, 500 en arriendo, y tú logras hacer que entren más viviendas nuevas al mercado
de los arriendos, donde ya están operativas, se podría decir, tú logras descomprimir eso a través de una mayor oferta, ¿no es cierto? Y también de una menor demanda. Bueno, de hecho, el ministro Quirós Eso hoy día por en la un entrevista que da en el Mercurio, solamente como un aporte a esta parte de la conversación, dice que por la vía de la reactivación del mercado de la construcción, porque son 200.000 empleos eventualmente esto va a aproximadamente. dinamizar la venta de las viviendas en stock, va a ser que entre fines de este año y principios del próximo, la gente ya sienta el alivio económico. Habría que ver si eso es lo que queremos. Y aquí plantearlo con mucha seriedad, porque yo recojo el punto que plantea Sandra en un principio, de hecho lo anoté, porque mientras algunos dicen que ya van al TC y todavía no conocen el proyecto, Sandra dice, bueno, conozcamos primero el proyecto, conversemos. Y aquí estamos abiertos a todo tipo de conversación. Cuando tú planteas eso, tú estás impactando a todos los chilenos porque es un mercado que afecta absolutamente a todas las personas, ¿no es cierto? Tú tienes un punto ahí. La reconstrucción. ¿A quiénes afecta? ¿Al 1, al 2, al 3% más rico? No, afecta a muchas personas que precisamente no están en los estratos sociales de los más ricos. O sea, tienes un proyecto que va tocando ese punto. Cuando tú planteas el crédito tributario ya al empleo formal en esta materia, ¿a quién afecta? A las pymes, donde tú vas a tener pymes que van a poder llegar incluso a casos donde su tasa impositiva efectiva que estén pagando sea cero y donde además vas a proteger a trabajadores formales que ganan entre 530 mil pesos. Pero ahí tú estás apostando. Pero es que déjame terminarlo, Sandra, porque estoy tratando de explicar todas las cosas de cómo van impactando a distintos sectores. Entonces, esos empleos formales que están en el borde, ¿no es cierto?, que son los más riesgosos de caer en informalidad, tú los estás protegiendo. Por lo tanto, ¿a quiénes protege? ¿El 1% más rico gana entre 530 y 850 mil pesos? No, son personas que precisamente pueden tener hoy día el legítimo temor de decir, puedo estar en peligro de que si se complica más la cosa económica, quede sin pega. Y tú lo que estás haciendo es proteger a eso. Además, tú les estás entregando más herramientas a las pymes en los lugares donde más le aprieta el zapato, que en los flujos de caja. Y ese es el problema que hoy día tú estás atacando directamente porque tú le estás entregando facilidades en PPM, en distintas cosas. Y espérame. Y cuando tú dices el impuesto corporativo, ¿a quién afecta? Generalmente cuando una empresa presenta un proyecto o va a tomar una definición de inversión, lo que hace es una evaluación de proyecto, ¿ya? Y en esa evaluación de proyecto pone todos sus costos, pone ciertos estimados de cosas que se le puedan arrancar, que no pueda contabilizar. En la universidad nos enseñaban que eso tenía que ser alrededor de un 8% del proyecto. Y después de eso, tú haces todo el flujo de caja de los futuros, el valor actual neto y una serie de cosas más, y tú después le tienes que descontar los impuestos. ¿Qué hacen las empresas? Pescan la rentabilidad que obtiene ese proyecto y te dicen, mira, si mi rentabilidad es un 2% y la tasa libre de riesgo es un 2,5%, yo prefiero pescar esa plata y invertirla en bonos libres de riesgo, por lo tanto me renta más sin correr el riesgo. Pero si tu impuesto corporativo baja de 27 a 23, tú ya le estás entregando 4 puntos de margen. O sea, muchos proyectos o iniciativas de inversión que no se hubieran hecho con una tasa corporativa de un 27%, con una tasa de un 23% sí se hubiesen hecho. ¿Por qué? Porque el retorno de esa inversión en esa evaluación de proyecto a una empresa le hubiera dado que no es un 2%, que es un 4 o un 5%. Carolina. Por lo tanto, son proyectos que en la práctica no existen, Benjamín, ¿no? pero que tú con mejores condiciones... No tengo el cronómetro, pero sí. Tú con mejores condiciones podrías perfectamente contribuir a que esos proyectos que no se hicieron porque no les daba el rendimiento, hoy día se logren hacer. ¿Y eso a quién beneficia? A las personas que van a... Muy bien, le voy a dar la palabra al diputado Leiva, ahora diputado Moreno. Adelante, Raúl. Yo creo que lo plantea Benjamín no sin argumento, plantea una línea justamente que dice relación con la ultraderecha. Esto es volver al ladrillo del siglo XXI, el chorreo propiamente tal. Cuando Benjamín critica las políticas sociales, justamente hace mella en los mejoramientos sociales y los juzga. Cuando habla, por ejemplo, de la rebaja del arrendamiento, hay que entender que el mercado inmobiliario tiene una utilidad del orden del 8%, es bastante comprimida. La rebaja del IVA a la vivienda no es del 19%, es un 4%. Y él plantea como argumento que va a dinamizar la economía cuando se pueden comprar más unidades para ponerlas en arriendo, para decir, para seguir especulando. No es así. Bueno, dije, es que entendió mal. Bueno, pero es que... Dije que son mercados interconectados. Son mercados interconectados, pero tú siempre lo planteas en función del arriendo, de la venta de esa unidad. No. Porque una unidad que vale más de 4.000 UF, porque estamos hablando de viviendas sobre 4.000 unidades de fomento. Raúl, no te interrumpí, Benjamín. Perdón, tienes razón. ¿Ya? Cuando son las unidades que están en venta de más de 4.000 UF, no es la clase media más vulnerable que los pueda adquirir. Y la rebaja es del orden del 4%. Y eso va a permitir que los grandes grupos económicos puedan adquirir con esa rebaja del 4% y ponernos en arriendo y seguir especulando.
Esa es una alternativa. Perdón, Carlos. Lo que yo planteo... Esa yo creo que es una interpretación a lo que planteó. Que no dije eso. Pero por cierto, si yo yo puedo lo que decir dije es eso. que las viviendas en nunca stock dijo eso. al venderse No dije eso, dinamizan el mercado pero inmobiliario y eso también Eso te trae contribuye aparejado la a tienda. los arriendos Estoy de que acuerdo, generalmente pero las los grupos viviendas más en vulnerables stock también son necesitan que viviendas que bajen. tienen un valor Eso es lo que sobre las dije. 4.000 UF, que no dije? tienen acceso al subsidio que hoy día existe. Pero Ok. Entonces lo que nosotros planteamos es lo economía siguiente. básica. Si uno, Pero yo creo que no sé, eso es se puede economía mejorar. básica, pero si uno plantea... Es economía A ver, básica. dejemos que termine el diputado Leiva. Sí, pero mira, si uno plantea per se el descuento del impuesto corporativo, lo que se omite, por ejemplo, es que nuestros países vecinos como Perú, como Argentina, como Brasil, tienen más de un 30% de impuesto corporativo. Hay ciertos aspectos que se han planteado que a nosotros nos parecen de toda lógica. De toda lógica. que son de toda lógica. No. ¿Te fijas? O sea, ¿Quién te estás comparando? Australia tiene el ¿Con quién 20%, te quieres comparar? Australia tiene el 28%, Pero Nueva Zelanda tiene el deja 20%. elegir el caso que También te estaba conviene, dispuesto a bajar el impuesto corporativo. porque un par de viene, puntos, porque 3 viene de la puntos, mano, estaban de Carolina, acuerdo. con compensaciones. Ok, Si- ese es el punto. Si la problemática de fondo el es... problema bajar, el Mira, problema es lo que se deja de percibir. durante y que no toda la tenga campaña del presidente, la todavía campaña, verificado termino, la una campaña del compensación. presidente Kast se basó en dos aspectos, por eso hablaba de las falacias. Uno, en descalificar a Evelyn Matei, y dos, en eso se basó, y dos, en decir que iban a descontar 6.000 millones de pesos. Todos los economistas serios de nuestro país, incluidos el de Evelyn Matei, decían, es imposible descontar 6.000 millones de pesos de un viaje dentro de dentro de un año. Y esta reforma tributaria tiene 4.800, 1,5% del PIB de descuento. El problema de esta variable, de esta incógnita, cuando hablan de economía básica, es que no tenemos el proyecto de ley y no sabemos cómo se van a compensar esos 4.800 millones de pesos, cómo ingresan al erario. Esa es la gran Sí, incógnita. no, es que, Constanza Juez, después Marco no, Barraza, porque, no, a ver, o sea, mi candidata en primera vuelta fue Evelyn Matei, y podemos tener, o sea, uno puede ir para atrás y decir, oye, ya, pero no puedes decir de que se concentró la campaña José Antonio Kast en atacar a Evelyn Matei. Hay dos grandes ejes que José Antonio Kast Y fake news y los 6.000 millones que tenía pero el estamos Alzheimer. hablando del proyecto de reactivación. ¿Para qué siempre chutar la pelota al No, córner? porque Hablemos yo no te interrumpí a ti. Súper. El tema de reactivación económica, a ver, son dos grandes los ejes que planteó José Antonio Kast y sobre eso creo que en la práctica, entre comillas, no me gusta la palabra juzgar, pero va a ser evaluado. Seguridad y crecimiento. Economía, empleo, eso es. Y este proyecto le pega precisamente, pero así, o sea, en términos generales a lo segundo, ¿cierto? Y ese es finalmente el tema. En lo de las viviendas, perdón, yo no voy a hablar de interpretaciones, pero me parece que creo que interpretaste mal. Yo entiendo, y esto igual de todas maneras tenemos que ver cómo queda la bajada del proyecto, Eso que hay es. dos grandes ejes relacionados con vivienda. Uno es eximir de IVA a la venta de viviendas por un año. 8%. Es un Eximir del IVA a la vivienda porque tiene 100.000 unidades en stock para Sí, que se vendan rápido. estoy de acuerdo. Eso va a generar, se asume que va a generar un incentivo para volver, ¿cierto?, a meter al motor de la construcción nuevamente. Y lo segundo son temas que se están viendo administrativamente a través de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que en términos simples eso se va a ver por vía administrativa. Sí, potestad Pero organizativa. pero es un paquete de temas y se entiende que la construcción, la gracia que tiene es que es un rubro que te genera empleo rápido y donde podría llegar a recuperar 180.000 empleos. A eso apunta. Eso del arriendo y que la especulación y que los más ricos, eso no tiene nada que ver con lo que se está planteando Perdón, hoy día. Lo que y pasa la es que las eliminación de la unidades son más de franquicia Sense, ¿qué les parece? A ver, Mala. Yo creo que hay algo un tema, por decir al ejemplo, respecto. que creo que debe ser Sí. corregido, A por ver, ejemplo. Sí. A ver, Bueno, ¿puedo decir algo? Está claro que este va a ser el ambiente que vamos a tener en la sirvió Cámara, de ¿no? nada mi speech en un Y principio. yo creo Ojalá, igual para un campo. Esperemos, Pero intercambiar ideas no tiene por qué ser malo, Sí, fíjate. estoy seguro. Hay que cejar política. Oye, estoy seguro que La democracia es un régimen de opinión. Exacto. Corto Tenemos- sobre el Sense y vamos con Marco Barraza. No, que no, había pero es que dado yo la creo primero que todo palabra. que la gente votó por Kast y yo también, mi candidata claramente fue Evelyn Matei, pero votó por él por ciertos temas y uno era la economía, era uno de los tres ejes. Entonces, yo creo que hay cosas que son a corto plazo, que es lo que dice el proyecto del presidente Kast, que son la recuperación del empleo, sobre todo con esta mirada a la construcción. Yo ahí me encantaría meterle y voy a hacer lo posible que no tenga que tenga una mirada también más femenina y que avancemos a la cuna universal, porque en el fondo la única forma de realmente reactivar el empleo de las mujeres, que somos las más golpeadas en este minuto, es a través de esa laguna El universal. ministro dice que se va a avanzar. A Pero es pesar que de yo, no está pero, incluido en por este eso, paquete de pero me reformas. encantaría que fuéramos haciendo las dos cosas a la vez, porque si no tiene una mirada muy masculina. Ahora, la repatriación de capitales. Hay ciertas cosas donde el presidente hace, y el ministro Quirino hace de alguna forma una proyección de la plata que quiere recaudar, que
difiere un poco con lo que está diciendo Sandra, en el sentido que está repactando efectivamente plata que no existe, ¿no? Porque todavía no está recaudada, pero este proyecto tiene una proyección de recaudación. Ahora, veamos si eso va a suceder, porque todos tenemos que entender que tenemos una contingencia internacional que no sabemos si termina, podemos tener, no sé, un terremoto, cualquier cosa, y puede ser que esto vaya cambiando con el tiempo. ¿Contraria a la eliminación de la franquicia Sense? Absolutamente contraria. ¿Hay un 2 de 3 hay un tema, Benjamín, contrario a la eliminación de la franquicia Sense? ¿No? Ya. Marco Barraza. Contrario a la eliminación de la franquicia. poner algo. Pero déjeme, pero de verdad déjeme a mí eso hablar no ahora. Sí, ya ha hablado mucho, ya ha hablado mucho. Es un segundo. De verdad que no. No, de verdad que no ha hablado mucho. Marco también tuvo un speech largo, po. No, si lo conté, hablé 6 minutos recién. Era un segundo nomás. La única corte ha sido la Sandra. Era respecto a las compensaciones. Era 2 segundos. No existe eso. Respecto al tema de las compensaciones, también hay un tema que no hemos puesto sobre la mesa. Lo del 27-23 va a ser gradual. Sí, el problema está en que el anuncio respecto de reducción tributaria de las grandes empresas y particularmente el 1% más rico no deja claro cómo se compensan esa pérdida de ingresos, porque sostener que el crecimiento económico es lo que va a alimentar el erario público no tiene sostén evidencia. Habla de ahorro fiscal. El ministro sigue hablando de ahorro fiscal. En la entrevista hoy día del Mercurio dice que se aumenta, por ejemplo, los incentivos para el retiro de funcionarios públicos, hasta 6.000. Pero un poquitito. Pero mire, en lo central, chico. Chile tiene una estructura de financiamiento público a propósito del presupuesto de la nación que el 80% es rígido. Es rígido. Está la pensión de garantía universal, está la educación superior gratuita, la JUNAEV, derechos sociales. No queda claro cómo se compensan, porque en la baja del 27 al 23% son 1.800 millones de dólares que no se sabe cómo se reintegran. En la baja, en la reintegración tributaria son 865 millones de dólares que no saben cómo se reintegran. Pero además, esto es muy grave, se propone invariabilidad tributaria por 25 años. Vale decir que no se pueden tocar los impuestos de los grandes empresarios, el 1% más rico, en 25 años. Eso no tiene nada de democrático. Yo creo... Sandra Parisi, y de aquí Benjamín Moreno. Mira, mantener el Sense de todas maneras. Pero creo que hay que analizarlo nuevamente. Porque si bien es cierto, beneficia a muchas personas, tanto del sector de la minería, de la agricultura, pero también se han cometido abusos. Eso hay que reconocerlo. Pero eso no significa eliminar. Eso significa analizar nuevamente y fiscalizar lo que se está haciendo. Por otro lado, frente al tema de las viviendas, creo que es un error. Van a recaudar un 4%. El Partido de la Gente, a través de Franco Parisi, nosotros proponemos recaudar un 14%, que es lo que corresponde en realidad a las viviendas, y que eso se vaya a un fondo de pie, que se vaya al pie de la compra de la vivienda. Creo que los ministros perfectamente pueden analizar esa propuesta. Está muy buena, muy centrada. Por otro lado, a mí me preocupa mucho el tema de las contribuciones. Sí, hablemos Yo de he estado hablando con distintos alcaldes de mi distrito, salvo con una que es la alcaldesa de La Pintana, que no me ha querido recibir. Pero bueno, eso es punto aparte. Pero en el tema de las contribuciones, creo que, a ver, por un lado, felicito que se considera a los adultos mayores, pero no podemos meter todos los huevos en un canasto. No son todos iguales. Todas las manzanas no somos iguales. Creo que habría que ponerle un pie. A ver. ¿Cuánto es el ingreso que tienen los adultos mayores? Porque si lo tomamos como está hoy en día, déjame decirte que al ministro Quirós le falta un año. Le faltaría un año para no pagar contribuciones. Al ministro Alvarado, claro, porque cumple 65 años. 66 años. Él estaría exento de pagar contribuciones. La ministra Chomalí, 67 años, tampoco tendría que pagar contribuciones. Habría que focalizarlo. Hay que focalizarlo. ¿Cuánto es el ingreso mínimo? Y otra cosa muy importante, hay que considerar cómo se está tasando la contribución. Eso va variando. La tasación de los inmuebles no es fija.
varía. Entonces, supongamos, tiempos atrás, tener una propiedad en Buin era mucho más bajo y la tasación era mucho más baja de lo que es hoy en día. Está congelado, ¿no? Y eso se refleja en el pago de contribuciones. Pero yo creo que debiese ser de otra manera. Debiese ser como en Estados Unidos, donde tú compras tu propiedad y tu evalúo fiscal y tu pago de contribuciones se mantiene en el tiempo hasta que tú vendes esa propiedad. ¿Entiendes? Y después, al nuevo vendedor ya va a tener las reglas claras. Va a saber con la lo que le va a pasar. actualización de la plusvalía, en el Una fondo. actualización de la Ya. plusvalía. A ver, Benjamín Moreno. Lo primero, yo voy a hacer una defensa férrea de mis ministros. Yo no sé si lo están tratando de viejo o de más experimentados, pero ya me sacaron harto. No. Lo estamos que sí, tratando, lo que estamos sí me alegra. tratando como que ellos, estamos demostrando No, sí, que sí, ellos sí, estarían accediendo al beneficio, en el accediendo fondo. a ese Una beneficio. broma, pero mire, yo me alegro que los ministros tengan esa vasta experiencia, porque quiere decir que no vamos a tener ministros que están improvisando como nos pasó en el gobierno pasado, lo que a mí me parece muy Siempre bueno. Son es el gobierno personas que pasado, tienen pues. una gran experiencia, que tienen mucho manejo de distintas cosas. Pero me voy a detener en un punto sobre el tema de los impuestos. ¿Ya? Acá hay una falacia que se usa constantemente, ¿ya? Y muy recurrente. Si tú tomas esa argumentación y la pones como línea base, tú dices, cualquier baja de impuestos entonces te va a generar un déficit. Entonces tu línea base es que nunca puedes bajar impuestos, siguiendo la argumentación. Por lo tanto, si tú solamente en un país puedes subir impuestos y eso lo proyectas a un rango de 60 años, adivinen qué tasa impositiva va a llegar. Absolutamente destruida la economía, absolutamente destruida. Entonces también hay que ver en detalle cómo se mide la recaudación tributaria. Porque te dicen, mira, puede bajar en tantas lucas al final del día, en tantos millones de dólares, miles de millones de dólares, pero hay dos puntos. Tú mides como porcentaje de recaudación respecto a puntos del PIB. Ya, pero Entonces, podemos tú- centrarnos en contribuciones. Perfecto, propósito al de tiro. Impuesto Pero territorial. entonces, y la ¿qué? molestia sobre todo de los alcaldes que van a, Al tiro. digamos, tener Entonces, que cuando aportar tú- más en el caso de los municipios más ricos Para para cerrar el eso. fondo de compensación. Sí, po. Para cerrar eso. Entonces, cuando te pueden bajar el porcentaje como recaudación medido en puntos del PIB, tú puedes también crecer mucho más con el PIB. Ok. Por lo tanto, el recurso que le allegas al Estado puede ser lo mismo igual, pueden haber periodos compensatorios donde evidentemente Pero en sobre el corto plazo, sobre compensaciones, evidentemente en el diputado corto plazo Moreno. puedes bajar y después te recuperas. El Eso alcalde uno. de Bordes decía que iba a Sobre- tener que no seguir pagando a gobierno- los guardias el que gobierno- están resguardando MEICS, por ejemplo. el gobierno- sobre ese tema en particular. El gobierno está proponiendo también una compensación hacia el Fondo Común Municipal que va a ayudar a paliar en buena dónde? parte eso. ¿De dónde? Y ¿De dónde? nosotros- de ¿Cuál sería 130 la millones de compensación? dólares 30 por millones de persona. dólares es lo que decía. ¿Dónde sale esa plata si En se el va a presupuesto disminuir nacional. el impuesto? Impuestos generales. Siempre- Y voy al tiro. siempre- Voy al tiro siempre para explicar por qué yo creo que está bien que se avance en la eliminación de las contribuciones. ¿Ya? Una persona que trabaja paga impuesto al trabajo o lo pagó la empresa. Ella va a comprar algo, paga impuesto. Ella compra su vivienda, paga impuestos. Está durante 30, 35 años pagando el crédito hipotecario, también paga tasa y una serie de cosas más. Ella adquiere esa vivienda, ya es suya. O sea, todos estos argumentos de orden moral que dicen que no, que este es el argumento de la contribución, de esto o lo otro, yo creo que es profundamente inmoral, desde el otro punto de vista, ese tipo de tasa impositiva, ese tipo de contribución. ¿Por qué? Porque tú ya estás pagando por algo que es tuyo. Pero es como es que que a eso ti te es lo mismo dijeran que que el te estuviera permiso de cobrando, espérame, circulación, al también, tiro. si nos vamos a ese extremo. No, porque el permiso de circulación tiene asociado una serie de otras cosas más, que es por el uso de autopistas y Pero si eso distintos, lo pagas con el TAC. distintos bienes. El uso de autopistas porque lo pagas no, con el TAC. no, porque hay caminos Pero que, mira, son, Carolina. que no son de concesionadas que tú también estás pagando. Volvamos al punto de las tienen contribuciones. Oye, y tienen- en el caso de las tienen contribuciones, impuestos. personas Déjame Un comunista te diga que hablemos serio, para mí es un Hablemos serio. Pero mira, ¿sabes Déjame qué? darle la palabra para que Mira, avancemos quiero con el debate plantear de las dos, contribuciones. quiero plantear dos Mira. cosas. Mira, uno, en el caso de las contribuciones, hoy día, mayores de 65 años que son propietarios de una vivienda son 1,5 millones. 1.100.000 de esos casos están exentos de contribuciones porque están bajo el avalúo fiscal inferior a 55 millones de pesos. Del resto, de esas 400.000, a lo menos un 60% son personas que ganan entre 1 y 2 millones de pesos que hoy día están exentos del 50% de contribuciones. Por eso es lo más regresivo que hay. Porque efectivamente una persona que tiene una vivienda, que tiene un avalúo fiscal sobre 250 millones de pesos, perfectamente puede pagar. Ahora, hacer esa distinción es importante. Carolina, y cierro, si me regalas un minuto.
no todo proyecto per se es malo. En este caso, el proyecto en donde no se anula el Estado, yo sí estoy de acuerdo. Por ejemplo, la repatriación de capitales, veremos la efectividad, cuánto logra recaudar. Se hizo el 2015, el 2024, pero esa recaudación adicional tiene una imputación específica. Si bien tú no puedes imputar el tributo, se dice que si tú traes con esta rebaja o exención de impuestos, si tú lo destinas a ciertas áreas de la economía que dinamicen el tema económico, está bien. Yo con la rebaja al impuesto corporativo, independiente del tema de la reintegración, que yo no comparto, si esa rebaja de impuesto corporativo tuviera una orientación por parte del Estado para invertir en ciertos bienes de capital, para desarrollar ciertos proyectos, yo no tengo ningún problema. El problema es que aquí... Con todo lo que hemos hablado y para ir cerrando. Se anula el rol del Estado, ese es el tema, la orientación. Okay. Como por ejemplo hay, del 27 al 23, haga empresario lo que usted quiera con ese dinero porque le voy a rebajar. Está bien. El diputado Barraza dijo que, en principio, con lo que no hemos conocido hasta ahora, falta el detalle, falta el informe financiero, en fin, votaría en contra de la idea de legislar. ¿Usted? Si a mí me proponen rebaja, reintegración del sistema y no me indican cómo se va a compensar. ¿Cómo se compensa? O sea, lo que ha pasado hasta ahora. O sea, con los antecedentes de hoy, sin conocer el proyecto, votaría en contra. Diputada Parisi. Si a mí me dejan el CEMSE, pero con observaciones, si a mí me agregan bajar el IVA a los remedios, bajar el IVA a la canasta básica, bajar los pañales de adultos y de niños, que es considerable el monto, yo estaría feliz de apoyar este proyecto. Y esa es la postura de la bancada del PDG. Por supuesto. Ya. ¿Y saben por qué yo estaría feliz? Porque a Chile le iría muy bien. Recogiendo la idea del PDG, a Chile le iría espectacular. Dejaríamos preparado el 2030 para Franco Parisi en la moneda. Así que yo ahí estoy feliz. Un poquito cuesta arriba para el gobierno, si es que esa es la posición sí, en la oposición. Me parece lamentable, pero fíjate que igual queda en evidencia y desnuda de alguna forma lo que es la diferencia, yo diría, ideológica clara entre este panel, creo yo, y parte del panel del frente, porque fíjate el lenguaje que se ocupa, Carola. Permanentemente es el Estado, que le vamos a quitar plata al Estado, el Estado le estamos quitando la posibilidad de invertir el Estado. ¿Dónde están las personas? Oye, si es el Estado el que está al servicio de la persona, no la persona al servicio del Estado. Y pareciera que permanentemente cuando hablamos de impuestos, siempre no, es que porque le estamos quitando. Pero ahí está el PDG, oye, el Estado, pero yo sé, que ojalá que sí, ojalá que sea así, porque parece que perdemos el foco. Carolina. El Estado está al servicio de la persona y no la persona al servicio del Estado. Y ese debiera ser el foco de cualquier proyecto de ley, y especialmente, tiendo a pensar de que tenemos que conocer el proyecto, su detalle, pero que este proyecto precisamente apunta a eso, a pensar en las personas y no pensar en el Estado. El Estado es un instrumento para mejorar la vida de las personas. Viene el ministro Claudio Alvarado. Perdón, Sandra. Viene el ministro Claudio Alvarado. Feliz. Y si alguno de ustedes quisiera cooperar con alguna pregunta, alguna inquietud, yo feliz la recojo y se la Yo la pregunta que le haría al ministro Alvarado, ¿cómo compensa los 4.800 millones de dólares que está costando este paquete? Si eso lo puede transparentar, nosotros felices, y nosotros no nos negamos. Pero ¿cómo 4.800 millones de dólares que se dejan de recaudar, que para seguir metiéndole plata al Estado? Metámosle plata, no metámosle plata al Estado. Si total, no al Estado, sino con los programas sociales de las personas. Yo le preguntaría al ministro Alvarado cuántos ministros del gabinete del presidente Kast se verían beneficiados con la extensión tributaria, la extensión de contribuciones. No es simplista. Menos plata de la que se robaron con la porque hoy día, pero te das cuenta que la diputada Sandón es la única que no se desordena, así que por favor. No, yo le preguntaría si existe alguna posibilidad de conversación en tema del CENSE, el tema de la gratuidad y el tema de las contribuciones. Porque yo estoy por votar en general, la idea de legislar de todas maneras, pero esos ítems en votación separada tengo mis serias dudas dependiendo de la discusión y lo que se termine presentando al final. Tema CENSE, perfecto. CENSE, gratuidad y contribución. CENSE, gratuidad y otra pregunta. Sandra Parisi. ¿Qué medidas? Yo le preguntaría si está abierto o ya están prácticamente analizadas todas las propuestas del PDG. Y por otro lado, le preguntaría si tiene un plan B. Ojalá también un plan C, porque uno se tiene que poner en todos los escenarios que se vienen. Usted dice que no se Chile. aprueba, si es que no se avanza en la tramitación del proyecto. No. Claro, no es que no se apruebe, sino que si hay alguna modificación, lo que pueda llegar a todo el país. Nadie presenta solamente
un plan de trabajo, un plan de desarrollo. Siempre nos tenemos que ir adelantando. Y yo insisto, yo espero que el gobierno sea proactivo y no reactivo como ha sido hasta el momento. Sí, a mí me encantaría que la izquierda deje de pensar todo el día en cómo estrujar a los ciudadanos y empiece a pensar cómo le aliviamos la vida a las personas. Por eso yo hablo de este plan de alivio fiscal. Y para mí es un honor que Marcos no esté de acuerdo conmigo, más aún cuando los libros de economía marxista deberían estar en la sección de... Ahora sí que lo último, diputado Leiva. No, insistir en eso. Fíjate, la descalificación permanente genera reacciones, Benjamín y Constanza. Uno puede tener diferencias y es bueno. No descalificaba a nadie. No, pero plantearlo, Benjamín... Pero en serio, porque no puedes decir eso si es que no fue... Disculpa, al panel del frente, en mantener un cierto tono, porque vamos a tener diferencias, por cierto que vamos a tener diferencias, este es un proyecto muy complejo que reestructura el Estado con la reintegración del sistema, con la rebaja del impuesto corporativo. Les quiero agradecer a todos. Constanza Juve, Benjamín Moreno, Jimeno Sandón. Muchas gracias por estar acá. Raúl Leiva, Sandra Parisi, Marco Barraza. Marcos. ¿Y cómo te Para él es muy Marcos, me salté la S. La S. Sí, pues, es que no es lo mismo. Una S y una no es lo mismo, lo ofrezco disculpas. Porque no marca Último, Chile. 5 segundos, no lo quiero dejar con la palabra. Algo quería decir. Ya hay exención tributaria para las contribuciones de los adultos mayores. 50%. 50%, especialmente por el avalúo y por el tramo socioeconómico. Entonces, que se explique con mayor detalle a quién se quiere beneficiar en la exención tributaria. Y si existe posibilidad de bajar el impuesto. El diputado Benjamín Moreno fue directo al grano y le paró el carro a Raúl Leiva. Dejen de vender algo que no existe. Moreno explicó con peras y manzanas que bajar el impuesto a las empresas no es un regalo para los ricos, sino un motor para el empleo. Cualquier dueño que saca plata de su empresa paga sus impuestos igual, pero si asfixias a la empresa con un 27%, matas la inversión. Moreno lo dejó claro. Bajar impuestos es permitir que proyectos que hoy están parados vuelvan a dar trabajo a miles de chilenos. Eso es economía real y no ideología de escritorio. ¿Sabían que Chile hoy gasta 4.500 millones de dólares solo en pagar intereses de la deuda? Es una locura. Benjamín Moreno denunció que bajo la gestión de Mario Marcel, la deuda ha subido en 40.000 millones de dólares. Estamos pagando 10 veces al año lo que costaría reconstruir las zonas de catástrofe solo en intereses de préstamos que el gobierno malgasta. Nos están hipotecando el futuro para alimentar a la burocracia estatal. Por su parte, Constanza Juve educó a todo el panel con una verdad que a la izquierda le duele. El Estado está al servicio de la persona, no la persona al servicio del Estado. La CONI denunció la alergia del oficialismo al crecimiento y la productividad. Explicó que la propuesta de Kast busca dar certeza jurídica, bajar de 2 años a 6 meses el tiempo para que el Estado deje de echarse atrás con los proyectos de inversión. Chile necesita reglas claras, no un Estado que te cambia la jugada a mitad de camino. Lo que vimos en este debate es la diferencia entre la derechita cobarde que se queda callada y la derecha con convicciones que sale a pelear el barro. Benjamín Moreno, EV, demostraron que con datos y principios se puede derrotar el relato marxista que quiere un país pobre, pero dependiente del Estado. ¿Y tú? ¿Crees que bajar los impuestos es la única forma de que Chile vuelva a crecer? Comenta Chile Crece y comparte este video para que todos vean la doma. Dale like y suscríbete para seguir dando la batalla por la libertad. Nos vemos en la trinchera.